Pedro el primer papa? Recuerden que estamos viendo el libro de Doctrinas que Dividen de Luther. Todo este estudio está basado del libro Doctrinas que Dividen de Luther. Y la pregunta que estamos contestando ¿fue Pedro el primer papa? Vamos a dar un repaso muy rápido de qué es lo que vimos la semana pasada. Primeramente vimos que el papa, la palabra papa tiene un concepto totalmente diferente. Bueno, lo tenía como hoy lo estamos ocupando. Primeramente la palabra papa en un inicio se ocupaba como un título que era dado a los obispos de ciertas regiones cuando hacían bien su trabajo, cuando amaban mucho a la congregación, cuando se entregaban a la palabra de Dios, cuando se entregaban al trabajo del Señor. A estas personas se le daban el título de papa. ¿Qué es papa? Es papá, que se le daba como un título de amor. Entonces, en aquel entonces, a inicios de la iglesia, muchas personas, muchos obispos, tenían el título de papa. El obispo de Roma, y a lo mejor también el obispo de Alejandría, y a lo mejor también el obispo de Antioquía, se les daban estos títulos por amar mucho a su congregación. Entonces había más de un papa. Pero saltamos un poco a la historia, y en el siglo IV, Constantino, quien fue el emperador que hizo que la religión cristiana fuera la religión del imperio, él decide cambiar, vean la diapositiva, decide cambiar la capital del imperio, que por muchísimos años estuvo en Roma, a Constantinopla. Decide cambiarla. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona un choque, una disputa entre los obispos de Occidente, que es el obispo de Roma, y el obispo de Oriente, que es el obispo de Constantinopla. Hay un choque constante entre ellos para ver quién era el que realmente tenía la preeminencia, quién era el que realmente tenía, según sus creencias, regir ante toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que solamente había un obispo que había sido elegido por el apóstol Pedro. Obviamente, por tradición, la iglesia católica, la iglesia de Roma, la iglesia de Occidente, tiene como que históricamente, de acuerdo con sus creencias, tiene esa fama de haber sido la iglesia, el obispado escogido por Pedro. Vamos a retomar eso rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar, o estamos analizando, cómo el papado fue evolucionando a través de la historia hasta ser la fuerza que hoy día es. Y así vimos a Papa León el Grande, que en el año 452 después de Cristo confrontó verbalmente a Atila, líder de los hunos, cuando ellos iban a invadir Roma, y hace el Papa que Atila no solamente deje Roma, sino que también deje Europa y se vaya a su lugar de origen. Para el año 455 después de Cristo, una vez más Roma la querieron invadir los vándalos. Sale enfrente el Papa León, y a pesar de que en esta ocasión no pudo evitar de que Roma fuera vandalizada, dice la historia que realmente pudo haber sido mucho peor si el Papa no hubiera intervenido. Entonces aquí vemos que el Papa León no solamente es líder espiritual, sino que ahora ya también se atribuye el proteger el imperio. Recuerden, el emperador ya no está en Roma, ya no está en Occidente, el emperador ya se mudó a Constantinopla. El Papa León dijo: emperador, ayúdanos. El emperador nunca mandó ninguna ayuda. Entonces el papado llenó ese vacío. ¿Por qué lo hizo el Papa León el Grande? Bueno, lo vimos, porque el Papa León realmente estaba convencido que él tenía el obispado directo del apóstol Pedro. Él estaba convencido que el obispado de Roma era la sucesión espiritual del apostolado de Pedro. Entonces él dijo: ¿cómo no voy a cubrir? ¿Cómo no voy a proteger a todas las iglesias de Europa, de Italia, que puedan estar bajo mi cuidado? Y aún, ¿cómo no voy a dirigir a todas las iglesias que están en el mundo? Realmente el Papa León el Grande se creía estas palabras. Y así pasamos unos años posteriores, al año 540-606, con el Papa Gregorio el Grande. ¿Qué hizo este Papa Gregorio el Grande? Bueno, él prácticamente puso los fundamentos doctrinales que la Iglesia Católica iba a estar siguiendo por muchísimos años. ¿Como cuáles? Bueno, una teología basada en las tradiciones que él instituyó en las misas y en las creencias católicas. El purgatorio también fue basada en las reliquias,
Al mismo tiempo, él mismo dijo que la misa tenía un valor tanto para vivos como para muertos y enseñaba que la salvación sí se obtenía por fe, pero también por buenas obras, o sea, salvación por gracia. Y posteriormente, que esta fue la última lámina que vimos, el último que estudiamos la semana pasada, vimos al Papa León III que fue secuestrado por sus opositores y que dijo: yo necesito ayuda de alguien que tenga poder. Entonces, en el año 800, aquí lo dice la diapositiva, 800 después de Cristo, en la misa de Navidad, mientras el rey, en aquel entonces rey Carlos Magno, estaba en misa, el Papa León III se acerca con una corona y él simplemente dijo: ahora tú eres emperador. Ahora tú eres emperador, yo te corono como emperador. ¿Qué hizo el Papa con esta acción? Bueno, el Papa se coloca con esta acción públicamente arriba de todo emperador humano secular, dando a entender a todo el imperio que solamente la Iglesia Católica, que solamente el papado tenía poder, no solamente en lo espiritual, sino también en lo político. En eso nos quedamos. Lo que nos tomó media hora, yo se los tuve que resumir en casi 5 minutos, 6 minutos, y así podemos ahora sí proseguir a la siguiente lámina. Uno dirá: bueno, el Papa logró su cometido. ¿Por qué secuestraron a León III? Bueno, porque no lo veían como una autoridad firme, no lo veían como una autoridad política, lo veían desprotegido, y de hecho a los papas constantemente los andaban matando. Entonces por eso vemos que algunos papas duran 10 años, otros 5, otros menos. Constantemente los andaban matando para que el papa favorito del pueblo, el papa que más ofreciera, llegara al poder. Bueno, no le pasó nada a León III, pero dijo: necesito a alguien que me proteja. Y hizo una alianza con el Estado, con el imperio, con el ahora nuevo coronado emperador Carlos Magno. Carlos realmente era un creyente, era un católico devoto, y él realmente quería llevar al cristianismo a todos lados de Europa y hasta donde se dejara extender su imperio. Entonces, por muchos años, tanto León III como Carlos Magno estuvieron de la mano caminando juntos por un mismo sentir, uno avalando al otro. Y entonces aquí llegamos con el Papa Gregorio VII en el año 1070 aproximadamente. Ahorita voy a explicar lo de la diapositiva. En el año 11º, surgió una disputa acerca de las autoridades políticas. Obviamente, esta armonía que tenía el poder del emperador con el papado simplemente no podía durar para siempre. ¿Por qué? Porque constantemente los dos iban a pelear por sus propios intereses. No puede haber en un imperio, de acuerdo con ellos, dos cabezas. O el emperador quería mandar, o el papa quería mandar sobre el emperador. Uno a otro, constantemente se andaban peleando. Y esta era una disputa que fue común por muchísimos años. ¿Quién realmente tenía el verdadero poder sobre el otro? ¿Quién? Bueno, cuando llega al poder el Papa Gregorio VII, en el año 1073 después de Cristo, él dijo las siguientes palabras: nadie, absolutamente nadie, que tenga un poder político, ningún rey, ningún emperador, puede colocar a una persona del clérigo en un lugar de preeminencia. A lo mejor lo voy a explicar con otras palabras. Pasaba algo en la Europa de aquellos entonces. En Alemania, los señores feudales y los reyes, igual que otras naciones, colocaban en las iglesias como sacerdotes, como cardenales, como obispos de esas regiones, a personas que ellos mismos querían, personas que les iban a beneficiar a ellos como feudales, como reyes. Entonces ahí se veía claramente que el poder político tenía un poder sobre la iglesia. Llega Gregorio VII y dice: eso no está bien. Los reyes, los señores feudales, ni aun el emperador puede regir quién está dentro del clérigo. Ellos no pueden regir. ¿Qué ocasionó esto? Esto ocasionó una disputa con el emperador Enrique IV. Cuando Gregorio VII llega al poder y dice estas palabras, Enrique IV se enojó. ¿Por qué? Porque él ya había vendido y comprado puestos eclesiásticos.
Entonces cuando llega el Papa y le dice, no puedes hacer esto, se enoja. Dice, es que yo tengo más autoridad que tú. ¿Qué hizo Gregorio VII? Bueno, Gregorio VII lo evidenció públicamente, le contestó Enrique IV y le dijo, el Papa no está en condiciones de ejercer su cargo. Entonces, ¿qué opción le dejó al Papa? Excomulgó al emperador Enrique IV. Lo excomulgó y de una manera de ofensa le dijo, yo excomulgo al emperador, pero todos los que son fieles a él, les otorgo perdón. Obviamente no dejó bien parado al emperador, no dejó nada bien parado al emperador. ¿Qué hizo este emperador? Bueno, cuando vio muy debilitado su poder, ahora sí ven la diapositiva, en el año 1077 después de Cristo, el emperador fue a buscar al castillo de Conanza al Papa Gregorio VII con ropas muy humildes, con vestimenta de penitencia. Se paró afuera del castillo y le imploró perdón al Papa. ¿Qué es lo que hizo el Papa siendo una persona tan bondadosa? Siendo el representante, según el catolicismo, de Pedro en la tierra. ¿Qué hizo el Papa? ¿Qué se imaginan que hizo el Papa? Esta es una clase, pueden hablar. ¿Qué se imagina que hizo el Papa? Antes, ¿qué se imaginan que le hizo? Le puso una penitencia, pero no cualquier penitencia, sino una penitencia que le asegurara a Gregorio ponerlo en su lugar a Enrique IV. ¿Cuál fue su penitencia? Bueno, nevaba en aquel entonces. Entonces le dijeron, quítate los zapatos. Y lo dejaron 3 días parado, descalzo, con su vestimenta de penitente en la nieve, pidiendo perdón. 3 días, constantemente pidiendo perdón, sin dejarlo sentar parado. Cuando pasó esto, cuando pasaron los 3 días, cuando el espectáculo terminó, Gregorio VII, el Papa, dijo lo siguiente: soltamos la cadena del anatema y le recibimos con los brazos abiertos, sobre regazo de la Santa Madre Iglesia. Eso fue lo que hizo el Papa Gregorio VII con este emperador. ¿Esto qué ocasionó? Bueno, una vez más le regresaron la salvación, le regresaron el acceso al cielo a Enrique IV. Una vez más se notó públicamente que el Papa estaba arriba sobre cualquier emperador, cualquier rey, sobre cualquier señor feudal, sobre cualquier poder político, y se hicieron las paces. Pero obviamente esto tampoco iba a poder durar por mucho tiempo. Cuando Enrique IV una vez más tuvo su posición que anteriormente tenía, fue por el Papa Gregorio VII, lo encarceló y murió en la cárcel poco tiempo después. Y dicen que fue una muerte muy humillante. Hubo venganza. Este no era el pináculo del poder religioso del Papa sobre las personas. En unos cuantos papas veremos el pináculo, pero quiero que observen la constante lucha de poder que en estos momentos de la historia se está moviendo en el 1077 después de Cristo. Ahora vamos a unos años más adelante. En el año 1095, el Papa Urbano II, aquí lo dice, el Papa Urbano II da inicio a las primeras cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Bueno, el Papa quería recuperar la Tierra Santa, quería recuperar Tierra Palestina, quería recuperar Jerusalén. Entonces, el Papa dijo algo. Dijo, tenemos que empezar esta cruzada, la primer cruzada. Necesitamos gente y necesitamos recursos, dinero. Todas las personas que quieran ir a esta cruzada, les voy a dar perdón plenario. Les voy a dar una indulgencia plenaria. Todos sus pecados pasados, escuchen, todos sus pecados pasados van a ser perdonados, los que asistan a esta lucha. ¿Y qué hay de los que no pueden asistir, Papa? Yo no puedo ir, pero también quiero esa indulgencia plenaria. Bueno, hijo mío, si no puedes ir,
manda a una persona en tu lugar. Y eso sí, paga una pequeña ofrenda para sustentar a las tropas allá. Se juntaron 5,000 gentes. Se juntaron aproximadamente 5,000 gentes y fueron a Tierra Santa y conquistaron la Tierra Santa y obviamente hubo una gran masacre. Las palabras que vemos en la diapositiva fueron las palabras dichas por un creyente católico al ver toda la matanza que se originó en tierra palestina. Él dijo lo siguiente, cito: sin duda fue resultado de un juicio de Dios justo y espléndido, que este lugar quedase lleno de la sangre de los incrédulos, puesto que había sufrido por tanto tiempo sus blasfemias. Un testigo ocular dijo esto, por supuesto, desde la perspectiva católica. Una vez más, con este acontecimiento histórico, la primera cruzada, las personas dijeron, el emperador jamás levantó un dedo para conquistar la Tierra Santa. Pero el Papa, que nos ama, que vela por nosotros, sí. Y no solamente eso, sino que también nos da perdón plenario para los que queramos participar. Entonces vemos que poco a poco en la historia el Papa está tomando más y más poder. Poco a poco. Muchos años más tarde, llega al poder el Papa Inocencio III. Llega al poder el Papa Inocencio III. Él tuvo un papado entre el año 1198 después de Cristo a 1216 después de Cristo. Y él dijo las siguientes palabras. El Papa Inocencio III dijo las siguientes palabras. Dice, el Papa es el vicario de Cristo. Dejen cambiarle, ahí está, ya se ve mejor la diapositiva. Dijo esto Inocencio III, siendo el Papa el vicario de Cristo, él mismo era inferior a Dios, pero superior al resto de los humanos. Esto dijo el Papa. ¿Y qué le dijo a los príncipes de su época? ¿Qué le dijo al mismo emperador? ¿Qué le dijo a los mismos reyes? Él los comparó como el sol y la luna. Él dijo, el Papa es el sol y los reyes son como la luna, que deriva su poder y luz del sol mismo. Bueno, no entenderán ustedes la referencia, pero sol y luna. Se las expliqué. Esto decía el Papa. ¿Y qué creen? Es en este periodo de tiempo donde el Papa ya tiene muchísimo auge y muchísimo poder. ¿Cómo se veían algunos reyes de aquel entonces ante el dominio del Papa? Ellos realmente, muchos reyes aceptaban con humildad su posición. Decían, sí es verdad. Nuestro gran poderío deriva del Papa. Entonces, nosotros somos la espada de la Iglesia Católica. Tenemos que hacer lo que el Papa diga. Muchos se veían así, como la luna reflejando la luz del sol. Pero no todos los reyes pensaban de esta manera, por supuesto. No todos los reyes pensaban de esta manera. Había reyes que se querían rebelar, pero estaban bajo un yugo de miedo. ¿Por qué? ¿Cómo se castigaba en aquel entonces la rebelión de un rey, de un señor feudal? Se castigaba de la siguiente manera. ¿Tú no quieres obedecer al Papa? Entonces, simplemente toda tu región queda excomulgada y ninguna misa se puede celebrar, ninguna bendición se puede dar. Los únicos sacramentos que se pueden dar va a ser el bautismo, bueno, porque era parte del Estado también el bautismo, y la extracomunión. Lejos de ahí, cerramos templos ahora sí. Se cierran iglesias y te quedas desprotegido del poder de papado. Dirían hoy los carismáticos, ¿no? Del manto que te cubre, del manto sagrado que te cubre. Así hacían los católicos. Bueno, entonces quiero yo que los carismáticos, muchos de ellos a lo mejor no todos no saben historia, pero bueno, esta idea del manto no es nueva. Así los amenazaba el
la Iglesia Católica, así amenazaba el papado. Obviamente muchos reyes por miedo no obedecían al Papa. Muchos reyes por miedo obedecían al Papa. Ahora saltamos al siglo XIV. Vamos a saltar históricamente al siglo XIV, con el Papa Bonifacio VIII. Este Papa Bonifacio VIII presentó resistencia al rey Eduardo I de Inglaterra y al rey Felipe de Francia. ¿Por qué? Estas dos naciones estaban empezando a hostigar a los sacerdotes católicos. Los estaban empezando a hostigar muchísimo. Entonces el Papa Bonifacio declara el Unam Sanctam, que es la forma más rotunda del poder papal declarada para todo ser humano. Él le dice a los reyes: yo soy el Papa, estoy sobre cualquier humano y aún sobre ustedes. Obviamente, ante esta imposición de poder, iba a haber consecuencias. ¿Qué pasó? El rey Felipe de Francia, no quedó muy contento con sus palabras, entonces manda encarcelar a Bonifacio VIII. Y así... ¿Este era el Papa del siglo XIV? Sí, el Papa del siglo XIV. Bonifacio VIII. El rey Felipe lo manda encarcelar y muere. Entonces ocurrió algo en la historia muy, muy grande. Ningún rey se había atrevido a hacerle nada al papado. Y el rey de Francia se levanta y logra someter a un papa. Fue un golpe muy duro para el catolicismo. Y no solamente eso, sino que se levanta el sucesor de este papa, se levanta Bonifacio IX y muere al año. Muere en un año. ¿Qué hicieron los cardenales de Francia? Dijeron: bueno, ya que nuestro rey francés derrotó políticamente al Papa, le quitó autoridad, ahora nosotros, cardenales franceses, vamos a colocar un Papa francés. Y su trono no va a estar en Roma. ¿Dónde se imaginan que va a estar el trono del Papa? En Francia, por supuesto. Entonces, en el año 1305 después de Cristo, se levanta el Papa francés Clemente V. Se levanta el Papa francés Clemente V. Y escuchen, por 72 años, en un total de 6 papas, fueron franceses. O sea, 6 papas por 72 años fueron franceses y tuvieron su trono en Francia. No en Roma, sino en Francia. De hecho, los historiadores católicos llaman a esto el cautiverio babilónico de la iglesia, por la referencia de los 70 años. El cautiverio babilónico de la iglesia, donde no estaba el papado en Roma, sino en Francia. ¿Qué trajo estas decisiones? Por supuesto que disputas con otros países. ¿Por qué el Papa no está en Roma, donde se supone que está el trono de San Pedro? Se levantaron Alemania, se levantó Italia para protestar y obviamente no apoyaban con recursos económicos, y esto pesó mucho a los 6 papados de Francia. Pesó muchísimo, tanto así que se levantaron impuestos, se vendieron indulgencias al mayoreo, y todo obispo que quería un puesto político en Francia tenía que darle un año de sueldo al Papa para que el papado de Francia se pudiera seguir manteniendo. Hubo muchos problemas. ¿Qué pasó? Bueno, no podía seguir así. Los cardenales franceses cedieron. Entonces, en el año 1377 después de Cristo, el Papa regresa a Roma y bajo un concilio de varios cardenales se levanta un Papa italiano, el Papa Urbano VI. Se levanta una vez más después de 72 años un nuevo Papa, ahora italiano, Urbano VI. Y obviamente
ya no iba a gobernar desde Francia, sino que ahora iba a gobernar desde Roma. Ahí iba a estar su trono. Pero ocurrió algo. Como por muchísimos años el papado estaba con Francia, el Papa Urbano VI empezaba a ver con desdén a los cardenales franceses. ¿Y qué dijeron los cardenales franceses? Dice, chin, estamos perdiendo poder. Ya no nos ve el Papa con buenos ojos. Necesitamos recuperar nuestro poderío que antes teníamos. Ellos dijeron, se regresaron a Francia y dijeron esas palabras. Fuimos obligados a hacer una votación que no queríamos hacer. Fuimos obligados a votar por un papa que nosotros jamás hubiéramos votado. Entonces proclamamos que el Papa Urbano VI no es realmente el papa y nosotros levantamos un papa que se va a sentar desde el trono de Francia. Y así llegamos al gran cisma de la Iglesia Católica. La palabra cisma quiere decir división. Así llegamos a la gran división de la Iglesia Católica que, advierto, duró 39 años. ¿Y qué es esto? ¿Había dos papas en el poder? ¿Había dos papas en el poder? Realmente, históricamente, había dos papas en el poder. Teníamos al Papa Romano Urbano VI, que tenía el apoyo de Italia del Norte, la mayor parte de Alemania, de Escandinavia e Inglaterra. Y teníamos al Papa francés puesto por los cardenales franceses, Clemente VII, apoyado por Francia, apoyado por España, apoyado por Escocia y apoyado por el sur de Italia. Imagínense. Históricamente, el mundo, Occidente, se dividió en dos. ¿A qué papa apoyas? Ambos decían, yo estoy en Roma, yo soy el que Pedro escogió. El otro decía, pues yo estoy en Francia y tú fuiste puesto por imposición, tú no eres el verdadero papa. Y constantemente entre los dos se andaban excomulgando y se andaban peleando. Llega el año 1409 después de Cristo. Se juntaron unos cardenales rivales de ambos y dijeron, necesitamos darle solución a este problema. No podemos permitir que el mundo siga dividido, que toda Europa siga dividida. Y dijeron, ya sé. Vamos a solucionar este problema. ¿Cómo creen que lo solucionaron? ¿Qué creen que estos cardenales hayan dado como solución a este problema? Habiendo dos papas en el poder, legítimamente puestos. Exacto. Dijeron, pues escojamos un tercero. Entonces ya no el problema ya no eran los dos papas, el problema ya era el tercer papa, el papa Alejandro V. Ya había tres papas diciendo que los tres eran realmente el sucesor de Pedro. Tres papas que decían que los otros estaban mal, tres papas que querían dirigir la Iglesia Católica de todo el mundo de Occidente. Bueno, esos católicos en la antigüedad no sabían solucionar problemas, realmente. Hubo mucho conflicto en esos tiempos. Imagínense tres papas, la iglesia dividida, el cisma. Ocurrió algo unos años más adelante. Llegamos ya al año 1414 después de Cristo. El emperador, viendo tanta desunión en el occidente, convoca una asamblea, la cual es la Asamblea de Constanza. ¿Y qué trató de hacer esta asamblea? Bueno, los delegados que asistieron a esta asamblea tenían muchísimo poder, eran personas muy influyentes y dijeron, vamos con nuestro poder, con nuestra autoridad, vamos a convencer a un papa que deje el cargo, vamos a convencer a un papa y los otros dos los quitamos y colocamos a uno nuevo. Sí lo lograron, sí pasó así. Era tanto el poder de estas personas, político y también religioso, que lograron convencer a un papa de dejar el cargo. Y a los otros dos lo quitaron el cargo, les quitaron el cargo. Ellos al final sí entendieron.
Entendieron que era imposible que hubieran dos papas más. Entonces, esta asamblea, este concilio, levanta como nuevo y único papa al Papa Martín V. Habemus Papa, nuevo Papa, Martín V. Y así se terminó el cisma católico. Así se terminó la división católica por esta lucha de poder. Pero surgió un nuevo problema. El Papa Martín V repudió la Asamblea de Constanza, la repudió. Repudió todo excepto su coronación como Papa. O sea, él decía, todo está mal excepto que me hayan escogido a mí. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo repudió? ¿Se dan cuenta qué pasó aquí? ¿Lo lograron ver? Yo sé, sí está en las diapositivas. Pero bueno, ya que la leyeron, una asamblea puso un papa. ¿Qué hemos estado viendo en la historia? El papa siempre quiere tener poder sobre todo. Entonces, Martín V entendió esto. Si una asamblea coloca un papa, el papa tiene menos poder que la asamblea. Si un emperador juntó la asamblea, el papa tiene menos poder que el emperador. Y Martín V dice, es imposible, no puede ser así. Yo como papa tengo que tener el mayor poder. Entonces, el papa Martín V se encargó que se hiciera ver que todo lo de la asamblea estuvo mal, excepto su posición. Y una vez más, Martín V luchó ¿para qué? Para que el poder del papa estuviera arriba de cualquier autoridad. Y bueno, y él y los siguientes papas lo lograron. Y así siguió. Así siguió, así siguió. Tanto así que vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a dar un gran salto. Ya llegamos al año 1870 después de Cristo. El primer concilio vaticano. Ya vimos anteriormente con el tema de María, rápidamente hablamos del segundo concilio vaticano, donde ahí vimos la preeminencia que la Iglesia Católica le da a María. Bueno, esto ocurrió antes, en el 1870, el primer concilio vaticano. Y en este concilio se declaró lo siguiente: el Papa logró su cometido ante toda la institución de clérigos que conforma el Vaticano. El concilio, el primer concilio vaticano, declaró lo siguiente: si alguno niega que el bendito apóstol Pedro tiene sucesores perpetuos en su primacía sobre la Iglesia Universal, sea anatema. Si alguien se atreve a decir que los papas no son sucesores legítimos de Pedro, de acuerdo a este concilio, sea anatema, sea maldito con maldición. El concilio también procedió a afirmar lo siguiente: el Papa posee poder de jurisdicción plena y suprema sobre toda la Iglesia, no solo en cuestión de fe y moral, sino también en la disciplina eclesiástica y en el gobierno de la Iglesia. Ahí lo tenemos. Ningún concilio, ningún obispo, ningún cardenal tiene mayor poder que ¿qué? Que el Papa. De hecho, el teólogo que ya lo estudiamos en María, vimos sus anotaciones, Ludwig Ott dice lo siguiente, está en la diapositiva. Este teólogo católico, Ott, plasma muy bien el sentir del catolicismo con esas palabras. El Papa posee poder supremo en la Iglesia. Esto es, no existe jurisdicción que posea un poder igual o mayor. El poder del Papa trasciende tanto el poder de cada obispo individual como el de todos los demás obispos juntos. Por lo tanto, los obispos como colectividad, aparte del Papa, no son iguales o superiores al Papa. Todo jerarca católico está debajo de los pies del Papa. Ningún concilio está por arriba del Papa. Es más, Ott dijo las siguientes palabras también:
De este modo el Papa puede gobernar con absoluta independencia sobre cualquier asunto que caiga debajo de la esfera de la jurisdicción de la Iglesia, sin la concurrencia de otros obispos o del resto de la Iglesia. El Papa es suficiente para cualquier decisión del catolicismo. Por lo tanto, si el Papa es suficiente, si el Papa no necesita consultar a nadie, si la última palabra la tiene el Papa, de acuerdo con la tradición católica del primer concilio de Vaticano, entonces el Papa, de acuerdo al catolicismo, el Papa es infalible, no se puede equivocar, nadie lo puede corregir, es el poder supremo en esta tierra para el católico. Por eso cuesta trabajo que personas digan, soy católico, pero a mí no me importa lo que diga el Papa. No, si eres católico, te tiene que importar que diga el Papa, porque no hay nadie más arriba que el Papa. Si el Papa dice, todos saltan a las 3 de la tarde, de acuerdo a este concilio, todos saltan a las 3 de la tarde. Lo único que tiene que preguntar el católico es, ¿cuántas veces, señor Papa? ¿Y qué tan fuerte? ¿Qué tan alto? De allí en fuera, el Papa tiene completo control de todo. Todo lo que decide el Papa se tiene que hacer de acuerdo con las creencias católicas. Ahora, obviamente hubieron personas en la historia de la Iglesia que se opusieron a esta idea, como por ejemplo el teólogo católico llamado Doliger. Él fue un teólogo católico, por supuesto, que impartió teología por 47 años para la Iglesia Católica. Y este hombre en el año 1871 fue excomulgado de la misma Iglesia Católica que por muchísimos años le sirvió. ¿Por qué? Porque este hombre, Doliger, advirtió correctamente, él dijo lo siguiente, que si se creía que el Papa era infalible, que el Papa estaba sobre todo concilio, sobre todo obispo, sobre todo cardenal, entonces era en vano que se tuvieran concilios en la Iglesia, era en vano los cardenales, era en vano pedirle consejo a los demás regentes de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si el Papa iba a tener la última palabra, entonces ¿para qué se reunían todos? ¿Para qué estaban llenando lugares? Él puso este ejemplo. Siempre que los obispos cardenales confirman una decisión papal, en un concilio, es como si encendieran linternas para añadir luz a la luz del sol. Tenía toda la razón. Si el Papa ya decía, existe el purgatorio, ¿para qué hacer un concilio para reafirmar que existe el purgatorio? Es ilógico. Exacto, el Papa, de acuerdo a la tradición católica, tiene palabra absoluta sobre todo católico. A esto al día de hoy ha llegado el catolicismo, a esto el día de hoy ha llegado el Papa con la creencia de que es sucesor de Pedro espiritual. Ahora, regresemos a la pregunta principal que hicimos desde la semana pasada. ¿Es realmente el Papa sucesor de Pedro? ¿De dónde se basa el catolicismo para ver esto? Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 18. Ellos se basan en el siguiente texto para decir su afirmación, para coronar al Papa en el lugar que tiene. Dice, Mateo capítulo 16, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El católico malinterpreta este texto diciendo que Jesús le está diciendo a Pedro que él es la roca sobre la cual la iglesia será edificada. Pero acá es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Porque vean, se traduciría así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedrita. Y así también te digo que tú eres piedrita ocupando su nombre. Y sobre esta roca, Petra, roca grande, sobre esta, dice Jesús, refiriéndose a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, tú eres piedrita.
pero sobre esta roca que soy yo se edificará la iglesia. Esa es la verdadera interpretación. Y de hecho tiene respaldo bíblico. En ninguna parte de la Biblia hay respaldo bíblico de que Pedro sea la autoridad sobre la iglesia, ni mucho menos que deje un legado. Vean lo que dice, yo se lo digo rápidamente, Hechos capítulo 4, verso 11, vemos que Cristo es la roca que edifica la iglesia, donde la iglesia va a ser edificada. Hechos capítulo 4, verso 11 dice, este Jesús es la piedra, una vez más piedra grande, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aún Efesios capítulo 2, verso 19 y 20, Efesios capítulo 2, verso 19 y 20 dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ¿sobre quién? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20. Entonces podemos ver que no hay respaldo bíblico dando referencia de que la iglesia iba a ser fundada sobre la piedrita Pedros, que era Pedro, sino sobre la roca que era Cristo Jesús, sobre esa roca del ángulo. Y ustedes, mande. No, y en ninguna parte, de hecho, Ott, en uno de sus libros fue claro y fue sincero, él dijo, no hay respaldo bíblico, donde podamos ver que Pedro dio su legado a un obispo de Roma antigua, ya que así, a través de este obispo, se ha ido el manto de Pedro hasta el día de hoy. Pero él dice, pero dado que Pedro y el Papa tienen poder, y dado nuestra tradición, entendemos y aceptamos por tradición que Pedro es el sucesor, que el Papa es sucesor espiritual de Pedro y por lo tanto el vicario de Cristo en la tierra, por tradición. En ninguna parte de la Biblia vemos eso. ¿Y qué hay de que el Papa no se puede equivocar? ¿Qué hay de la infalibilidad del Papa? Bueno, en Gálatas capítulo 2, no lo busquen, en Gálatas capítulo 2, sigan la línea. Si el Papa, de acuerdo con la tradición católica, es sucesor de Pedro, quiere decir que Pedro tampoco se podía equivocar, ¿cierto? Porque si el Papa no se equivoca, que es sucesor de Pedro, entonces Pedro tampoco se podía equivocar. En Gálatas, Pablo regañó y corrigió a Pedro por su mala actitud con los judíos y los gentiles. Estaba menospreciando a los cristianos gentiles y dándole prioridad a los cristianos que estaban judaizando. Cuando comían, y Pablo dijo, haces mal, Pedro, haces mal, arrepiéntete. Tienes doble vida, doble moral. Entonces vemos que Pablo corrigió a Pedro, por lo tanto Pedro, el Papa, no pueden ser infalibles. ¿En qué parte de las Escrituras encontramos la sucesión apostólica y la infalibilidad del Papa? ¿En qué parte de las Escrituras encontramos que realmente el Papa es sucesor de Pedro? En ninguna. Y recuerden que el cristiano se basa única y exclusivamente en lo que dice la Biblia, sola Escritura. Por lo tanto, el católico es desarmado y entendemos y nos sujetamos solamente a lo revelado en la palabra de Dios. No hay sucesor de Pedro. El Papa está mal. Claro, porque ellos se basan en tradiciones. Así terminamos la clase del día de hoy. Dios les bendiga.